Bien, en esta tarde vamos a tomar Perashá Pinejas, la Perashá Ashabúa que tenemos de esta semana, Perashá en la cual tomamos la secuencia de la semana pasada que vimos el hallazgo que hizo, o más bien el celo que manifestó por el eterno Pinejas. Pinejas actuó por su propia cuenta, no pidió dirección a Moshe o a su padre, al Cohen. No pidió dirección. ¿Qué se debía hacer en esos casos? Creo que cuando hay que respetar o hacer respetar el celo del Eterno, creo que es necesario actuar inmediatamente. Claro, no indebidamente. Bueno, podrían preguntar, bueno, ¿y que no Pinejas actuó muy indebidamente dando muerte completamente? Realmente la ideología o la cultura o la tradición que existe en Israel desde la antigüedad, incluso en el judaísmo tienen esta idea, que por uno puede ser quitado el pecado o por uno puede ser añadido el pecado a todo el pueblo. Con todo y que el judaísmo de hoy en día no acepta lo que es que por medio de Mashiach haya recibido, por un solo hombre se haya recibido redención. Aclaro, no es Mashiach el que dio la redención, sino el Eterno por medio de Mashiach es que da la redención a su pueblo. Pero es una ideología que se tiene desde la antigüedad. Vemos cómo se adquiere el pecado por un hombre. Vemos cómo incluso en el judaísmo se menciona mucho lo que es la aquedad de Isaac, la atadura de Isaac. O sea, por ese mérito que hizo Abraham con su hijo fue la consumación de la obediencia y la emuná a su Elohim, y eso trajo el pacto, eso trajo la confirmación, eso trajo que le dijera el Eterno: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso confirmó el acto de una persona, trajo bendición. En este caso, el acto que tuvo una persona, en este caso Pinejas, trajo cese de mortandad al pueblo de Israel por lo que había acontecido por el consejo de Bilán, de que, bueno, está bien, no pudimos maldecirlos porque es un pueblo bendito en sí, hagamos que ellos se maldigan solo. Dice el libro de Revelaciones que Bilán enseñaba a Balá y a las hijas de Balá a poner tropiezo, a fornicar en cuanto a lo tocante de Baal peor. Entonces vemos que este acto cesó el enojo, la ira del Eterno. Pero ¿qué pasa con esto? El Eterno le da algo. Dice la escritura: Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Pinejas ben el Azar ben Aarón a Cohen Eshib ek Hamashib meal bene Israel bekan o ekin atik betoham velo kil litik ek bene Israel bekin atik por mi celo, bekin atik por el celo, como dice también bekan o kin atik, por celar mi celo, por tener ese celo por mí. Yo voy a hacer con él, dice en el versículo siguiente: Lehen emor ineni noten loe bereti shalom. Mi pacto de paz voy a hacer con él. Pero si recordarán semanas atrás, muy atrás, cuando veíamos los temas de Perik o Hakodés, cuando hablamos acerca de shalom, vimos que shalom no solamente significa paz. Paz queda limitado. Shalom va a lo que es estar seguro, hacer bien, prosperidad, amistoso, amigable, dichoso. Pero más allá de todo eso, sabemos que Shalom viene de la raíz Shalem. Shalem significa íntegro, significa perfecto, significa completo. Entonces, si dice: voy a hacer con Pinejas mi perik, mi pacto de Shalem o de Shalom, de integridad, voy a hacer mi pacto completo.
Mi pacto también significa restauración. Voy a hacer con él un pacto. A decir verdad, todavía, aún que era hijo del Cohen Gadol, Pinejas aún no había sido el ungido todavía como Cohen para que fuera él a suscitar a su padre después de la muerte. Aunque solamente tenían toda la casa de Aarón, pero tenía muchos hijos y no podría ser muy probable que Pinejas no le tocara podía tocarle a otro de sus hermanos. No era exclusivo que a Pinejas le tocara ser Cohen Gadol. Su acto lo llevó a tener un grado de honra. Su acto, su celo lo llevó a ser honrado por el Eterno, a recibir el pacto de integridad del Eterno en su vida. Entonces, la mortandad que cesó con el celo, Pinejas lo llevó a tener el pacto de Shalem en su generación con él. ¿Pero por qué? ¿Por qué actuó de esa manera? Por el celo por las cosas del Eterno. Muchas veces tener celo por las cosas del Eterno nos pueden llevar a arrebatos, pero arrebatos que no sean para bien, no sea que nos lleve a un arrebato que sea contrario a las cosas que el Eterno. Porque no podríamos tomar esta enseñanza como decir, bueno, está bien, yo voy a actuar. No es necesario que consulte, yo voy a actuar. Creo que en esta ocasión Pinejas fue guiado por el Eterno al cesar de esa manera la mortandad, haciendo que pereciera la vida de aquel que era un príncipe y una mujer que era también hija de un príncipe, pero de los madianitas. Entonces, posteriormente a esto, encontramos en esta perashá que el Eterno da la orden de atacar a los midianitas. Hay algo muy curioso aquí. Incluso en el judaísmo se maneja que Yitro se convirtió al judaísmo. Sí, nos relata la escritura que Yitro, su suegro, vino con su mujer de Moshe y comió con ellos, que hizo sacrificios, que bendijo al Eterno, pero no se habla de dicha conversión. ¿De dónde era su suegro? Yitro era de Midian, era midianita. ¿Por qué es que estaba aconteciendo esto? Que no es que si muy probable Yitro se hubiera convertido a la fe de Moshe, a la fe de Israel, no estuviese aconteciendo esto. Si él era Cohen de Midian, él tenía gran potestad sobre ese pueblo. Quiere decir que no es muy probable. Su esposa también de Moshe pertenecía a este pueblo. Y en este caso, el Eterno le está diciendo, acaben con los midianitas. Por cuanto se pusieron ustedes, por cuanto salieron, que no conocían, y alabó Yitro todas las cosas que había hecho el Eterno en Israel. Cómo había librado a Israel de todas sus cargas. ¿Qué aconteció aquí? Es que no hubo consejo, es que no hubo temor, no hubo conocimiento. Podemos encontrar en esta perashá que no basta escuchar las maravillas del Eterno, no basta que se nos haga saber. De nada nos sirve conocer las maravillas del Eterno si no vamos a tener temor de Él. Y posteriormente, un día nosotros mismos podemos levantarnos contra aquel de quien nos han hablado que hace maravillas. De nada sirve tener conocimiento de Él si no se tiene temor de Él. Sí, en concreto no se tiene un rasgo así completo para saber si Yitro se convirtió, pero esto nos da a saber mucho que no pudo haber sido probable esto. Posteriormente, después de esto, el Eterno ordena a Moshe hacer un censo. Podemos ver 3 razones por las cuales le haya ordenado hacer un censo después de esa mortandad que hubo. Una podría ser saber la pérdida. Incluso ven que posteriormente vemos el conteo y es muy poco variante a los censos anteriores que ya debieron haber crecido. Claro, estamos hablando números muy equívocos porque nomás está contando de 20 años para arriba y puros varones, ¿sí? Entonces de 20 para abajo y mujeres y niños de 20 para abajo se contarían los niños. Completamente es un número tremendo. Entonces podría saber, para saber la pérdida, otra, porque Moshe estaba pronto a entregar cuentas a su sucesor.
Moshe estaba próximo a entregarle a su sucesor: te entrego tantos, te entrego esta cantidad. A ver cuántos de ellos cuidas o pierdes. Y la tercera podría ser para que hubiese una repartición justa acerca de la tierra. Posteriormente vemos que les dice: vamos a repartir o repartirán la tierra por suertes. Eso de repartirla por suertes podemos comprender que es mostrando que la tierra no la entrega el hombre, mostrando que todo lo que recibimos sí se maneja. En el judaísmo, en el hebraísmo, se maneja el concepto de suerte, pero de suerte en cuanto a que las acciones que hayamos tenido son las con las que nos apremia el Eterno y recibimos de ello. Así, según las acciones que ellos hubiesen tenido, y también en el crecimiento y en el esfuerzo, así eran apremiados por suerte con la tierra para recibir. Y encontramos entre esa repartición que vienen Benoc, Zelofá, las hijas de Zelofá. Y dicen: nuestro padre murió. Y aclaran: él no estuvo involucrado en la rebelión de Cora, él murió por su propio pecado. No mencionan cuál fue, pero reconocen que su padre pudo haber pecado. Él murió por su propio pecado. Él no estuvo involucrado en la rebelión de Cora. Entonces, se nos ha de negar la tierra porque no está nuestro padre, porque no hay varones que reclamen esto, porque solamente somos puras mujeres, dijeron sus hijas. Se nos ha de negar todo esto. Y le responde el Eterno: es correcto lo que ellas han dicho, es correcto. O sea, lo que están diciendo, el Eterno lo vio bien. El Eterno vio correcto que si no hay varones, es correcto que la mujer tome el lugar, que si no hay un varón, la mujer tome el lugar para que pueda ejercer. Cuando no hay varones, la mujer tiene derecho de participar porque tiene heredad en Israel. Porque la mujer, como hemos tenido en algunos servicios, principalmente en las fiestas que las mujeres han presentado, Bikur, que las mujeres se han presentado, porque la mujer tiene heredad en Israel, porque la mujer tiene parte de presentarse al Eterno, claro, no con autoridad sobre el hombre, pero sí de presentarse. Sí tiene ese derecho de presentarse en servicio, y también en cuanto a las Moé, presentarse no con manos vacías, representando una tribu. Vimos que las hijas de Zelofá representaban una tribu, y una tribu la cual es parte de las cuales se añadieron Menashe. Las hijas de Zelofá, ellas estaban representando. ¿Qué hubiese pasado que no les hubiesen concedido? ¿Dónde hubiese quedado Menashe? ¿Se nos ha de privar porque no hay? Quiere decir que las mujeres tienen parte. Las mujeres tienen parte, las mujeres tienen heredad, tienen voz y voto, siempre y cuando en el orden en el cual estipula el Eterno, pero la mujer también es acepta para el servicio y presentarse porque tiene heredad en Israel. ¿Sí? ¿Por qué han de ser impedidas? ¿Por qué se les ha de impedir si tienen parte en la heredad de Israel? ¿Sí? Después de explicar todo lo referente a las mujeres, porque nos deja ver claramente que Moshe estaba ajeno a esto. Moshe, como en otras ocasiones, llegó a preguntarle, como en el caso del blasfemo, como en el caso del que profanó Shabbat, vino a preguntarle. Podemos ver que Moshe no lo sabía todo. Tenía que consultar al Eterno, y le pregunta al Eterno y le dice respecto a lo que ignoraba Moshe. Pero después de ordenarle todo acerca, y entonces posteriormente ya le da la misbah. Si el hombre muere sin hijos, las hijas heredan. Ya le da otra misbah, le da otra orden como debe de ser. Elohim le pide a Moshe que observe por última vez la tierra la cual heredarán Bene Israel. Súbete a esta cima y obsérvala, contémplala. Ve de lo que te vas a perder. Observa aquello, pero recuerda la rencilla que hubo en las aguas de Meriba, aquello lo cual los hijos de Israel contendieron, y por medio de esa contención, junto con Aarón, Moshe, faltan al Eterno su integridad. Quiere decir que si nomás le mencionó esta falta,
quiere decir que Moshe anduvo íntegro delante del Eterno, como nos lo menciona la carta de Ibrí, capítulo 3, diciendo, así como mi siervo Moshe anduvo diligente en todas las cosas, así debéis andar. Así Moshe nomás se le dice de esta manera, porque no me honraste, porque no me diste honor en el día de las aguas de la rencilla. Anduvo íntegro Moshe. Y él detiene su pie de avanzar. Él esperaba probablemente, bueno, si a las hijas de Zelofá se les permitió, ¿cuánto más yo? A ella se le había determinado que no pasaría. Entonces, después viene algo lo cual no sabemos si es una petición o es una orden la cual está dando Moshe al Eterno, diciéndole, escógete un varón que entre y que salga con... O sea, como diciendo, a ver si encuentras uno como yo. Ponte un varón que entre por Israel, salga con Israel. O sea, que no sea un dictador, que no sea uno de esos reyes que envían a la guerra a todos y no sale él al frente con ellos. Búscate un hombre que sea capaz de guiar a Israel. Dice la Escritura en el capítulo 27, en el pasú 15. Entonces, por lo regular, casi todos los pasajes empiezan diciendo, Vaidaber Adonai el Moshe. Y en esta ocasión, Vaidaber Moshe Adonai. En esta ocasión, y habló Moshe al Eterno. Por eso digo, no sé si pareciera una petición o que le estuviese dando una orden al Eterno. Porque dice así, Vaidaber Adonai el Moshe, habló. Entonces habló Moshe a Elohim diciendo, designe, oh Elohim, amo de todos los espíritus, un hombre sobre la comunidad, un hombre que salga delante de ellos y regrese delante de ellos, que pueda sacarlos y traerlos, para que no quede la comunidad de Elohim como un gran rebaño que carece de pastor. Entonces le dijo Elohim a Moshe, toma a Yehoshua, el hijo de Nun, que es un hombre de espíritu. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué es un hombre de espíritu? ¿Que los demás hombres no tenían espíritu? Dice, Ish Asher Ruach. Ish, un hombre que tenga el Ruach. Si recordamos en Perashás anteriores, en el mismo capítulo, en el mismo Sefer Bemidbar, en el capítulo 11, recordamos cuando Moshe también ya harto que el pueblo estaba pidiendo, entre tantas contenciones que tenían con el Eterno, que estaban pidiendo carne, Moshe le dice al Eterno, que yo los engendré, que yo los tuve en el vientre, que yo soy, para que sea como su mamá. Entonces el Eterno se compadece y dice, llama 70 varones, en los cuales yo voy a repartir de tu espíritu, y se va a poner sobre ellos. Y entre ellos, si leemos el capítulo, todo es el capítulo 11, nos habla cómo Yehoshua iba entre ellos, dice, era de sus jóvenes, si leemos ese capítulo, que tenía el espíritu de Moshe. Que tenía de lo que tenía. Moshe tenía un espíritu especial, era lleno de la dirección del Eterno, del Rúa del Eterno, para poder guiar a Israel. Y dice, llama a Yehoshua, Binun, Ish Asher Rúa, en el cual pondrás tu mano. Posteriormente leemos que no le pone solamente una mano, le pone las dos manos. Yo creo en su deseo de transmitir completamente todo su ser, Moshe, que pasase todo el amor y la dedicación que tenía por el pueblo. A fin de cuentas, Moshe dijera, bueno, hasta aquí llegó, hasta aquí cesaron mis labores, allá se haga cargo el que continúa. Moshe tenía un amor por Israel. Así el Bene Israel debe tener un amor por Israel. Yo ya soy salvo, yo voy creciendo, yo voy avanzando, yo estoy muy bien, y los demás que se rasquen solos. No. El Bene Israel tiene amor por su pueblo. El Bene Israel se esfuerza porque su pueblo permanezca firme. Entonces vemos el por qué o a qué se refiere cuando dice Ish Asher Rúa, un hombre que tenga espíritu. Vemos que en esta ocasión todavía no tenía en ese tiempo, en ese pasaje del capítulo 11 de Bamidbar, todavía Yehoshua no tenía ese cargo que le habían dado, y ya tenía desatinos, porque en esos 70 varones, dos se quedaron en el campamento, no fueron a la tienda de reunión, y cuando son llenos dice que profetizaron esos 70, en este caso 68, y dos que se quedaron en el campamento empezaron a profetizar. Y un muchacho viene a avisar a Moshe, y Yehoshua le dice, ¿los impido?
Y le contesta a Moshe, ¿acaso tienes celos de mí? ¿Acaso hasta lo que no te ofende a ti te hace daño, Yehoshua? ¿Acaso tienes por mí celos cuando yo quisiera que todos profeticen? Yo no tengo ningún problema con eso. Yo quiero que todos sean llenos del Ruach. Yo quiero que todos, o sea que el que ya es designado para servir al Eterno, aunque esté lejos, el Eterno lo atrae, lo alcanza y lo perfecciona para que cumpla su propósito. Entonces podemos comprender que el celo de Pinejas llevó a cesar la ira del Eterno. Comprendemos que las mujeres tienen parte y heredad en Israel, y comprendemos que el Bené Israel tiene celo y amor por el pueblo del Eterno. Lo que aconteció en la Haftará con Eliyahu, tuvo un celo vivo muy similar. E incluso en el judaísmo hay la teoría, claro, la escritura no habla de reencarnación, pero en el judaísmo se dice que Pinejas reencarnó en Eliyahu, que no es de esa manera, pero se encuentra que tenía el mismo celo que Pinejas. Juntó a todos los sacerdotes de Baal y puso dos altares, y en esa ocasión demostró el celo por el Eterno y mató a 400 de los profetas de los Baales. Hizo cesar la ira del Eterno Eliyahu por el celo que tenía por el Eterno. ¿Qué tanto celo habrá en Israel? ¿Qué tanto celo habrá para hacer morir las obras de la carne? ¿Qué tanto habrá en el Bené Israel para hacer morir todo aquello lo cual trae mortandad a Israel? Todas las obras de la carne traen mortandad extrema, y hasta que hay un celo por las cosas del Eterno es que hacemos morir, como dice Shaulo en sus cartas: haced pues morir lo terrenal en vuestros corazones. Haced pues morir lo terrenal. ¿Qué tanto celo tendrá Israel para hacer morir, para matar aquello que enciende la ira del Eterno? Entre tanto, que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y que lleve fruto para vida. Beshem Yahshua HaMashiach. Amén.